iniciar. Ok, buenas tardes tengan ustedes. Vamos a iniciar este pequeño taller de entrenamiento de una red neuronal, aunque no es un taller tal cual porque voy a mostrar con cierto tiempo limitado cuál es el código que se ejecuta en Python para poder entrenar una red. Primero vamos a ver Colab, después vamos a ver en el entorno de PyCharm qué es cada uno de esos entornos, la explicación del código y unas conclusiones el día de hoy 19 de julio. Al finalizar esta ponencia, si usted pone la debida atención, podrá utilizar Colab para ejecutar programas en Python. Podrá describir cómo se genera la estructura de una red neuronal construida con las herramientas de Keras. Podrá concretar un poco más el concepto de la red neuronal, entrenar una red neuronal para clasificar objetos en la base de datos NIST, y para aprovechar mejor el taller se recomienda tener conocimientos previos de Google Colaboratory y la base de datos MNIST. Veamos entonces la explicación de este código, la cual va a tener dos partes. La primera, yo quiero mostrar esta herramienta de Colab, y sucede que si ustedes tienen una cuenta de Google, entonces pueden acceder a ella de una forma gratuita, de manera que ustedes puedan ejecutar el código Python y realizar una serie de programas. Yo lo he recomendado hasta para la solución de circuitos analógicos en las que se utilizan amplificadores operacionales para diferentes respuestas, incluyendo aquellas para filtros que dependen de la frecuencia de la señal, y transistores sobre todo, porque ya la solución se hace un poquitito más compleja. Ahora quiero aclarar, este no es un curso de Python. Esto es la muestra de un código Python que le permite a usted quitar el velo, aquel concepto de caja negra que puede ocurrir en un lenguaje de programación tan sencillo e intuitivo como este. Una vez usted pueda tener la motivación y haya visto, haya constatado a través del código que voy a mostrar que realmente es más fácil de lo que parece, aunque todavía hay que aprender mucho, pero usted encontrará entonces, como yo, una herramienta para poder ejecutar diferentes programas y encontrar diferentes soluciones. Entonces, repito, esto no es un curso de Python, este solamente es una lectura un poco rápida, un poco breve de un código que le permite realizar una tarea concreta. Entonces, vemos en pantalla ahora una herramienta llamada Colab, que significa Collaboratory Research, y esta herramienta está disponible en Google. Entonces, aquí la herramienta que se visualiza en un entorno HTML está compuesto por celdas, y yo puedo ir ejecutando cada una de ellas. Ahora, estas celdas pueden ser de texto con un formato parecido al HTML, para que usted pueda poner títulos, figuras, pueda darle presentación a este código, y por eso aparece aquí una línea llamada, o una línea con dos etiquetas, ya sea en código o ya sea en texto. Entonces, en código solamente para etiquetar, y en texto en código para ejecutar y en texto para eh, señalizar. Entonces la primera celda que tenemos aquí con código nos transporta al uso de unas librerías que comúnmente se utilizan en Python. NumPy es una librería dedicada al manejo de matrices, números como tal, aquellas funciones trascendentes, que las funciones trigonométricas, matrices y demás, usted las ejecuta con NumPy. Luego, para poder hacer gráficos, usted necesita la de Matplotlib, donde usted puede hacer todo tipo de gráficos, prácticamente. Puede hacerlos con barras, puede hacerlo con líneas, puede hacerlo paramétrico, puede hacer que dentro de un dibujo tenga 2, 3, 4, 5 gráficos distribuidos. Todo lo que es gráfico se le pueda ocurrir que viene y parte de una serie de datos, usted importa la librería de Matplotlib. Luego en esta librería seleccionamos un simple ordenamiento de datos. Luego en Keras tenemos bases de datos, y de la cual importamos MNIST. Es importante saber que cuando usted vaya a programar en Python, sobre todo en inteligencia artificial, el concepto de bases de datos es muy importante saberlo,
Es muy importante tomarlo en cuenta. A veces una línea de código solamente puede importarle la base de datos desde un sitio web particular ya establecido en la librería. Y este es el caso que tenemos aquí en esta línea, donde dice que de la librería Keras Datasets va a importar justo la base de datos MNIST. Y esta base de datos es aquella que tiene 60.000 datos, y esto sirve para que identifiquemos números escritos a mano, del 0 al 9. Esa es la base de datos que tenemos ahí. Y luego, de manera general, no voy a entrar tanto en detalle de tu categorical, que algo mencioné en la mañana, para poder definir la categoría de 0 a 9 en este caso. Y luego aquí tenemos una serie de líneas que, si ustedes se fijan, importan de la misma librería y habla de keras.models y keras.layers. Entonces, cuando yo ejecuto un código y este código dice que me va a construir una red neuronal, una de las estructuras más comunes es la secuencial, la que mostré hoy en la mañana, que tiene capas donde hay una matriz, otra matriz, y la información va viajando de matriz en matriz para poder lograr entonces el funcionamiento en la estructura de una red neuronal. Y luego hay unas líneas de código que importan de la librería de Keras la estructura de la capa de la red. Como hay varias capas y cada capa tiene un alto número de neuronas, un ancho número de neuronas, una función intrínseca en la función, entonces todo ello se importa, como vemos en estas líneas que están aquí. Luego, pues aquí la plataforma de Colab tiene un menú con diferentes opciones, y uno de ellos que quiero mencionar ahora es la ejecución del código. Tenemos la localización en el Drive, porque usted tiene los datos desde su Google Drive posiblemente. Puede abrir una nueva libreta, puede abrir una que ya esté utilizada, puede subir una, y así un menú que comúnmente encontramos en bastantes aplicaciones a partir de la palabra file. Una vez terminado el código, nosotros podemos descargarlo en un formato de IPYNB, que es Interactive Python Notebook, o simplemente como un documento de Python que puede ser ejecutado como un archivo de texto. Lo podemos imprimir y demás. Luego, las celdas, aquí en el menú de edición, usted puede seleccionarlas todas, puede cortar, puede copiar una celda, puede copiar varias celdas, puede pegar, puede borrar celdas seleccionadas y así demás. En este momento voy a borrar todas las salidas, es decir, como esto está estructurado en celdas, entonces cada una tiene un resultado y yo puedo borrar ese resultado tal como ya está ahora. Bueno, sin más preámbulo, y algunos otros menús, pues ustedes lo van a poder ver posteriormente, y lo van a poder ver buscando Colab, Google y demás aquí en el buscador. Veamos entonces, habiendo explicado esto, procedamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y ya está ejecutado. Cuando se ejecuta aparecen unas ruedas dentadas circulando alrededor de este círculo y ya ha terminado. Ahora, las siguientes celdas, unas 4 o 5 celdas, van a ser utilizadas para ejecutar una función, y esa función va a quedar cargada en memoria. Entonces, en la primera línea yo cargo la base de datos, y simplemente con este MNIST load data yo cargo los datos, pero los cargo en dos grandes grupos. Los cargo en train X, train Y, test X y TY, cada uno encerrado entre paréntesis, y esto es un tuple o tuple. ¿Y de qué se trata? Bueno, mire, aquí hay un montón de datos, pero de esos 60.000 datos que hay, o sea, hay 60.000 figuras, y entre esas 60.000 ya hay una etiqueta para cada una de ellas donde dice que esta imagen pertenece al número 0, tales imágenes pertenecen al número 1 y demás. Y en ese quehacer, con lo que expliqué hoy en la mañana del concepto de red neuronal, lo que sucede es que toma un montón de imágenes en el conjunto de entrenamiento, como selecciono ahora en pantalla, y de este entrenamiento toma muchas de esas 60.000 imágenes. Luego le dice, mire,
cada una de estas imágenes tiene asociada una etiqueta. Y esta etiqueta es así, un número, el número 0, el número 1 y así demás. De manera que a cada figura, a cada imagen que encontramos en test X, hay un número, un entero en este caso, asociado. Y cada uno representa ya en su conjunto el test Y. Usted tiene par y par. Y este par, aquí en el primer paréntesis, es ni más ni menos que aquel conjunto de datos que nosotros utilizaremos para el entrenamiento de la red, para un entrenamiento supervisado. Mientras tanto, test X y test Y serán utilizados para hacer la prueba. Es decir, una vez entrenada la red, voy a ir a probarlo, le voy a dar una nueva información, una nueva imagen que desconoce la red, que desconoce el programa, que no le presentaba antes, y le voy a preguntar qué cosa es. Si me dice que es un 0, lo voy a comparar con las etiquetas que están aquí en test Y. Y si los dos son iguales, hay un acierto. Si son diferentes, pues no hay un acierto. Y en función de la cantidad de aciertos y desaciertos, yo voy a determinar el grado de precisión del entrenamiento de la red. Y si eso llega lo más cercano a 1 posible, entonces vamos muy bien. Un valor de 0.98 es aceptable. Cosas abajo van a ser aceptables dependiendo del tipo de red y de lo difícil que sea entrenarla. Entonces, aquí en la siguiente línea, yo lo que estoy haciendo al decir train X, le digo 2.2000 y estoy seleccionando que de los 60.000 datos, para que no amanezcamos aquí a la hora del entrenamiento, pues que solamente seleccione 20.000. Luego de train Y, de las etiquetas, que solo seleccione 20.000. Así estoy en esta línea seleccionando 20.000 de los 60.000 datos que me puede proporcionar la base de datos a partir de la línea MNIST Load Data. Bueno, así como lo hago en el entrenamiento, así lo hago en la prueba. De la prueba hay como 2.000 datos, pero de esos 2.000 o más o menos, esa parte no la recuerdo, yo quiero seleccionar 150 para que así cuando probemos el sistema, cuántos aciertos tiene y no tiene, pues lo haga un poco más rápido también. Cuando ustedes capturan una imagen, esta imagen puede tener un montón de píxeles a lo ancho, a lo alto. Por ejemplo, ustedes tienen una pantalla de la computadora y una pantalla típicamente va a tener 1200 píxeles a lo ancho, como la que tengo enfrente ahora, y como 780 píxeles a lo alto. Un teléfono celular también va a tener una cantidad de píxeles a lo ancho y a lo alto. Y entonces este sistema lo que hace en la línea que estoy seleccionando ahora, que estoy resaltando ahora, es que me va a reducir esa imagen a solo 28 píxeles de ancho y 28 píxeles de alto. ¿Por qué? Porque si no la red neuronal sería muy grande. Y entonces estas líneas, tanto la de train X como la de test X, reducen la imagen a 28 por 28 y eso es lo que ustedes miran aquí. Finalmente, las salidas las entregan como unas categóricas. Y aquí dice to categorical. Y lo que sucede es que como hay 10 posibilidades de salida en el entrenamiento y 10 posibilidades de salida en la prueba, al final lo que quiero hacer es entrenar para entender, para identificar cuál número es de 10 números posibles, del 0 al 9. Entonces yo lo que hago es construir una red donde al final van a haber 10 neuronas. Y a eso se refieren estas líneas seleccionadas como train X, train Y, to categorical, y test Y como to categorical también. Entonces retornamos aquí, train X, train Y, test X y test Y, donde los X son imágenes ya formateadas a 28 por 28 píxeles, donde los Y, unas para entrenar y otras para probar, pues van a estar seleccionadas como números enteros del 0 al 9. Repito, ahí hay un montón de datos, hay 20.000 para entrenar, hay 20.000 figuras
con números manuscritos ahí, y cada una corresponde con un valor entero guardado en la computadora, en este caso, un simple arreglo. Bueno, esta es una función y la función lo que hace es cargar el conjunto de datos, la base de datos, y regresa los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Y le vamos a dar play. Y ya lo ejecutó. Nos vamos a la siguiente línea. Y si ustedes se fijan, los resultados del anterior están asociados con train y con test. Entonces lo que hago aquí es, en esta función, preparar esa prueba, ese entrenamiento y esa prueba. Aquí esta función me dice que todo aquello que esté como variable dentro de entrenamiento, que me lo convierta a un flotante 32. No son 32 bits, hay un formato que establece IEEE para los números flotantes en formato corto y formato largo, y este formato específicamente habla de 32 bits por ahí. Lo mismo hace con los datos que hay en la variable test. Luego los normaliza, es decir, si el mayor estaba en 255, cuando usted toma una foto, cada píxel que está aquí, para que se formen los colores básicos RGB, red, green, blue, rojo, verde, azul. Entonces cada píxel que está ahí tiene una intensidad de color, en este caso puesta de 0 a 255. Pero con la línea que estoy seleccionando en pantalla, lo que hace es dividir todos los píxeles que tienen un máximo de 255 por el 255. O sea, no es por el mismo exactamente, porque no todos valen ese valor. Lo que hace es que, como el máximo vale 255, y hay otros que valen otra cosa, 0, 1, 2, 10, etc., al dividir toda la matriz que forma la imagen, los píxeles de la imagen, entre 255, logra el objetivo que el mayor tenga el valor de 1. Y ya, todos los demás que no han sido el máximo antes, toman un valor intermedio entre 0 y 1. Y de esa manera, como dice la variable, normalizamos. Retornando entonces de esta función, train norm y test norm, es decir, todas las imágenes que tenemos tienen un valor máximo de 1, representando la intensidad de un píxel. Y como el píxel es de colores, entonces va a haber una intensidad para la componente en rojo, para la componente en verde, para la componente en azul. Los tres significan un color, el color café, gris, un celeste, un amarillo y así, un montón de colores que se pueden formar, pero gracias a la formación de tres colores, y cada uno de los tres colores, en este caso, con un valor de 0 a 1. Y esto es lo que devuelve, nada más. Vamos a darle play. Esta función donde dice define model es muy importante, porque cuando ustedes ven una capa de entrada, una capa de neuronas de una topología, de otra topología, entonces lo que sucede es esto. Primero, aquí le dice que el modelo es secuencial. Ustedes la variable model la han traído desde por acá, aquí, diciéndole primero que nada que es un modelo secuencial. Entonces, cuando vienen por acá, ese secuencial que han importado de la librería Keras se asigna a la variable model, y a partir de ese momento está en disposición de poder formar una red neuronal. Entonces se construye, y cada línea de estas está construyendo una capa específica de una red con una topología. Por ejemplo, cuando dice aquí dice conv de convolución 2D, una función de activación llamada relu, un kernel initializer y uniform, y la entrada tiene una forma de 28 por 28, la forma de la imagen que ha sido reducida para poder ser más manejable. Entonces, esta es una primera capa, varias capas conforman la red, y la primera es una de convolución. Luego le dice que sume una de max pooling, es decir, hay una que empieza ya a reducir el tamaño, que empieza a tomar un muestreo de la capa anterior para poder formar una capa con una red neuronal más pequeña, una matriz más pequeña.
luego las aplana todas, luego hace una red neuronal densa, es decir, cada neurona prácticamente tiene una entrada de la capa anterior. Aquí hay 100 y luego forma otra que tiene nada más 10 neuronas, y este 10 que está aquí es el que, teniendo 10 neuronas y habiendo pensado que va a ser de tipo categórica, cuando nosotros tomemos foto a un número 0, de las 10 neuronas a la salida se va a activar una, la que habremos identificado que hará clic, avisará cuando el número de la imagen sea el 0. Y va a haber otra neurona a la salida de estas 10 que se va a activar, que va a dar un valor alto cuando el número de la foto sea 1. Y así hasta llegar al 9. De manera que esas 10 neuronas, una sola a la vez, va a tener el mejor valor cuando ya la red esté en funcionamiento y puede identificar números. En este momento lo que usted debe tener en cuenta no es una cosa tan compleja, sino el hecho de que si usted tiene una imagen, la imagen está compuesta por una matriz. Entonces, así como el teléfono, así como una pantalla de computadora, y luego de esa matriz, de cada puntito de esos que muestra una imagen, se va conectando a una red neuronal que pertenece a una capa. Entonces yo puedo tener una capa, te puedo tener un montón de neuronas aquí de 28 por 28, y cada una de ellas recibe una señal, una variable, un valor de la imagen que viene, y que esta capa puede ser parte de otras capas, pero que al final yo tengo 10 neuronas y lo que va a hacer es activarse una a la vez dependiendo del número que esté manuscrito en una foto que yo he tomado. Y digo un número, como que yo escribo un número aquí ahora, un número manuscrito. Entonces, ya aquí, y luego de compilado el modelo, hay una forma de optimizarlo, hay unas variables por ahí que hay que estudiar, y luego se compila el modelo, es decir, ya se reestructura con todas las variables que va a tener. Observen ustedes, este modelo se ha escrito con unas pocas líneas, serán unas 10. Bueno, démosle a ejecutar, y de esta manera la variable modelo tiene la estructura de la red de un montón de neuronas interconectadas entre sí, pero las neuronas no están entrenadas. O sea, si cada una recibe un peso inicial, si cada una tiene una variable inicial, en esa interconexión que hay entre ellas, pero no conocemos el valor. Y la idea es entrenar la red para que pueda identificar los objetos. Bueno, sigamos. Esto va a ser algo rápido. En la siguiente celda decimos que evalúe el modelo. Es decir, nosotros en la anterior definimos una estructura de conexiones de las variables, pero no estamos diciendo qué valor va a tener cada una de ellas. Solo le decimos, mire, yo tengo un sistema de ecuaciones. ¿Y cuántas variables son? 3. Bien. ¿Y cuáles son los coeficientes? Eso es lo que no he dicho. Ya está claro, hay un sistema de ecuaciones. Sí, los coeficientes no están dados. Y los coeficientes tengo que darlos como parte de la estructura para dar una solución. Entonces, eso venimos y lo vamos ofreciendo por acá, donde en esta función que dice que evalúe el modelo, nosotros tenemos data x, data y tenemos unas ciertas iteraciones por aquí. Entonces, en esta función, él viene y guarda la variable scores, histories, y entonces empieza un proceso. Ordena los datos previamente y ejecuta un for next aquí. Mire, ¿y para qué es eso? Fíjese que este for next que está aquí prácticamente lo que hace es entrenar la red, y como yo he dicho antes, como un sistema de ecuaciones, usted no tiene las variables o no tiene los coeficientes y entre ambos da la solución de la ecuación. Entonces lo que sucede es que aquí le pone una serie de incógnitas, mejor dicho, una serie de variables a todas las neuronas para poder decir, mire, pruebe con este valor a ver si le da. Y entonces la neurona en su entrada, que tiene pesos y demás, le dan un valor así al tantiómetro para que pueda funcionar. ¿Y saben qué? No pega.
A la primera no pega, pero, y da errores, pero en función del error que puede generar la salida, por ejemplo, si yo le digo, mire, le estoy mostrando la foto de un cero y le digo también con la etiqueta, porque es un entrenamiento supervisado, yo le doy el valor al cual debe llegar. Le digo, mire, fíjese que el número que está allá en la imagen es el cero. Entonces, en el valor que yo le di adivinado, con todos los pesos en las neuronas, él dice, ah, mire, yo pensaba que era un uno. No, es un cero. ¿Qué es lo que hace? Hay un error. Él ejecutó un proceso sobre la base de un dato que yo le dije que inventara en los pesos de las neuronas, dio error. Entonces, ¿qué hace? Él dice, mire, ¿sabe qué? Del valor que me dio, creo que le voy a quitar 0.0 y algo. O le voy a poner 0.0 y algo y vamos a ver qué da. Y eso es lo que hace. En ese sentido, toda la red neuronal que tiene un montón de pesos que son asociados como incógnitas de un gran sistema de ecuaciones, le dice, mire, ya no pruebe con ese valor. Si antes probó un 5 aquí, ahora pruebe con 4.5, ahora pruebe con 3, y entonces hace un pequeño ajuste. La diferencia entre el valor esperado y el valor que dio es una pérdida, es un loss. Y luego una variable asociada a este viene, ajusta los valores y empieza otra vez a calcular. Y esto es lo que hace este for que está aquí. Donde le dice, mire, usted tiene una variable de prueba, perdón, una variable de entrenamiento, una de prueba, y usted tiene una función que ordena los datos. Sí. Bueno, ¿sabe qué? A partir de ese modelo, usted me lo define y vaya sacando los valores que hay de todos los que usted sacó antes. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que usted sacó un data X, un data Y, un para entrenamiento, un data X para prueba, un data Y para prueba? Sí. Vaya, me lo pone en estas variables, me lo asigna a la red neuronal que ya está hecha, que ya tiene datos como traen X, traen Y, me le da 10 épocas, es decir, 10 veces me lo entrena. Y usted al final de todo este proceso me va a contar a través de un histórico cómo le fue, cuál fue el error. Bien, ¿ya lo probó? ¿Ya lo ajustó? Sí. Mire, este modelo, este model fit, este modelo que usted ajustó sobre la base de estas variables, en la siguiente línea, este modelo usted me lo va a evaluar. ¿Por qué? Porque en el model fit usted ajustó los pesos que había en las diferentes variables. En la siguiente línea yo le voy a dar un número que usted no conoce, yo sí voy a saber qué número es, probemos. Y entonces en esta prueba, si era 5, bueno, alguna vez le atinará, alguna vez no le atinará, y de eso se trata esta ACK que está aquí, donde va a determinar una precisión, una accuracy, sobre la base de lo que él ha entrenado y lo que él ahora, con lo que ha entrenado, es capaz de identificar un número. Noten ustedes de que la cantidad de líneas no es mucha, son pocas las líneas que se hacen. Prácticamente las funciones anteriores han sido para simplemente definir las variables. Y luego pues en esta lista de scores, en esta lista de puntaje, pues se va acumulando y la lista de la historia también se va acumulando. Y básicamente este es la red que se está entrenando, nada más. Ya vamos a ir terminando, donde existe el resumen de todo el diagnóstico. Y este resumen no es ni más ni menos que el ploteo, el gráfico de una serie de variables. De eso se trata. Donde existen dos variables, dos gráficos que vamos a hacer, una relacionada con la pérdida de la entropía y la otra con la precisión en la clasificación y finalmente las cargas, las muestras. PyPlot es la librería asociada a Matplotlib que grafica todas las imágenes que han sido captadas, que han sido capturadas en todo este proceso y las muestra aquí. Bueno, luego del gráfico de cómo se ha ido desarrollando el entrenamiento y la prueba, venimos con una función que ejecuta todo el proceso. Y este es otro gráfico.
Ahora aquí tenemos, desarrollemos este, vamos a ver si este ya lo hicimos, el de modelo, vamos a hacer este summarize, vamos a este summarize performance, y aquí viene prácticamente el programa en su esencia. Todas las funciones que hemos visto antes están aquí. Entonces tenemos train x, train y, test x, test y, load dataset, esta función es la primera que hemos visto. Luego prepara los píxeles, aquí es donde reduce de la imagen que usted tiene, de a lo mejor 200, 500 píxeles a lo ancho, píxeles a lo alto, ahora las reduce a 28 por 28 para hacer más fácil el entrenamiento. Luego en la función evaluate model tenemos train x, train y, y este es el for next que está aquí unas celdas antes, haciendo un proceso iterativo hasta lograr que el error sea lo más pequeño posible. En cuanto a si él adivina o trata de adivinar un número a partir de la imagen que recibe la entrada, entonces si acierta o no a la imagen que yo digo que es, que yo con experiencia ya sé que es. Al final ejecuta estas dos líneas de summarize y hace los gráficos al respecto. Entonces esto lo vamos a ejecutar aquí. Vamos a ver y vamos a correr este run test harness. Esta línea es esta función que está aquí y va a ejecutar todo esto, y eso entonces vamos a ver aquí hay una salida, yo ya lo entrené antes, y en esta salida lo que hace es que muestra los números que van indicando la precisión. Noten ustedes que lejos de mejorarla, como que no la mejora sustancialmente. Pero en fin, ya esas son técnicas que se utilizan para poder hacer el entrenamiento de la red. Al final, el gráfico nos da 3 gráficos. El primero es doble, donde nos da las pérdidas. Las pérdidas van desde punto 3 hasta cercanamente punto 0,5, punto 1. Y la precisión en la clasificación va a ir acercándose a 1. Este 97.65 representa al punto 97 y algo, es decir, a la precisión que se va acercando a 1 en este segundo gráfico. Y luego tenemos aquí otro gráfico que nos da una mejor idea sobre el valor estándar que existe, sobre la media que hay y sobre 5 corridas que se hicieron. Entonces el promedio de 98.07 está por aquí. Y luego, como este gráfico lo que hace es mostrar percentiles, pues entonces hay otro percentil aquí y otro percentil aquí, el cuarto y el quinto, perdón, quintil, cuarto y quinto quintil, donde indica que es muy probable que nos encontremos para la variable entregada por la precisión. Si yo le doy a ejecutar a esto, va a tardar creo que 7 minutos. Entonces lo voy a dejar ejecutando. Este código que está aquí pertenece a esta función, y esta función a su vez llama otras funciones que ya las he mencionado anteriormente, para que al final sepamos cuánto es lo que ha entrenado la red y con qué precisión cuenta. Lo daré a correr y pasaré a PyCharm para enseñar esa segunda herramienta. Y entonces él empieza a correr aquí. Y usted me pregunta, mire, ¿y eso de entrenar una red es fácil? No. Lo que sucede es que este proceso, aquí en esta función al inicio, yo he decidido recortar y he decidido que 2.2000, es decir, que del elemento 0 hasta el casi 20.000 escoja para poder asignar a una variable, porque si no, él tomaría los 60.000 que hay aquí en esta base de datos. Entonces, esa cantidad de información hace que el entrenamiento sea muy tardado. Y entonces usted necesitaría una tarjeta gráfica con núcleos CUDA u otra tarjeta gráfica para poder trabajar en ellos mucho más rápidamente. Colab, así como lo estoy trabajando yo de manera gratuita y sin mayores recursos, pues va a tardar mucho tiempo aún con ese recorte. Bajamos
y aquí vemos aún de que se encuentra ejecutándose. Lo puedo detener, pero vamos a dejarlo corriendo. Luego del recurso de hardware que usted necesita, lógicamente, idealmente una tarjeta Nvidia con núcleos CUDA, pero si no hay, usted tendría que hacer una programación diferente en Python para trabajar con la tarjeta gráfica de su propia computadora. Y es que esta tarjeta, por ejemplo, cuando yo le doy Task Manager aquí me aparece una serie de recursos de desempeño. Y sí, tengo una tarjeta gráfica que aquí dice Intel R. Entonces, esta tarjeta sí servirá para hacer sus procedimientos, pero el código Python no hace uso, o sea, no hay disponible inmediatamente para hacer uso de esa tarjeta de video. Mientras que Nvidia sí ha desarrollado utilitarios y que estos permiten ejecutar este código Python que haga uso de la red neuronal, que haga uso, perdón, de la tarjeta de video y que con ello entrene mucho más rápidamente una red neuronal. Llevamos algunos minutos y él tiene una precisión aquí de 97.7, lo cual es muy bueno. Pues bien, este es el código que sirve para entrenar una red. Luego alguien preguntó en la mañana, mire, ¿y cómo se hace para guardar el código? Pues aquí tengo una celda que aún no ha sido ejecutada que sirve exactamente para crear y salvar el modelo, donde él carga la base de datos, él prepara los píxeles, adecua la imagen a los 28 por 28, define el modelo, entrena la red aquí con este model fit. Aquí no la estoy probando, no hago un test como en el Fornex que está arriba, y simplemente guardo el modelo en una variable llamada final model h5. A este momento llevamos un segundo valor de precisión. Vamos a dejar esto trabajando aquí y les voy a mostrar entonces el otro entorno, que es este. Este entorno es un IDE, es un entorno gráfico de desarrollo, y aquí arriba está el sitio web del cual ustedes pueden tomar el código. El código que está copiado aquí es básicamente el mismo que está allá. Es el mismo. ¿Qué es lo que quiero acentuar? Cuando nosotros ejecutamos aquí en Colab este código, pues usted no necesita instalar nada en su computadora más que el navegador. Y aunque esto se ejecute lento, pero es muchísimo más fácil seleccionar las librerías que ustedes van a ejecutar. Mientras que aquí en PyCharm, que es un entorno gratuito para desarrollo en Python, pues usted necesita a veces complicarse la vida y mucho aquí en configuraciones, porque en dichas configuraciones a veces necesita poner ciertas librerías, y estas librerías hay que saber instalarlas según el ambiente en la línea de comando. Aquí por ejemplo yo tengo Python 3.9, Python 3.8, y cada uno de estos dos Python representan los ejecutables en, en un entorno determinado. Yo en esta computadora puedo tener varios Python, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, todos ellos ejecutando su propio código, su propia versión, pero la librería tiene que ser compatible con esa versión del ejecutable Python. Entonces, repito, cada uno en su ambiente, pero dentro del ambiente de cada uno es que cada Python, cada versión 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 va a ejecutar un Keras, un Pillow, un NumPy, un SciPy y así. Muchos terminan en Py porque son de Python. Entonces esto ya representa una dificultad para poder instalarlo. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, ejecutamos un código y yo le doy aquí depurar, este me va a dar una facilidad bastante grande para poder depurar. Y esa es la riqueza que tiene este entorno gráfico. Yo acabo de ejecutar este código, pero en una modalidad de depuración, y lo que va a hacer es empezar a ejecutar todo el código hasta que llega a un punto de ruptura, a un breakpoint. Mientras tanto, allá en Colab,
esta celda se sigue ejecutando, sigue dando valores de precisión, acaba de generar 98.625 y él está trabajando pero en la nube. Mientras yo aquí estoy en PyCharm y sigue ejecutando el código. Claro, dado que tiene que cargar un código desde una nube, ya hace una serie de datos que tiene que utilizar, entonces él va a tardar un poco. Y vamos a ver los resultados aquí en la pestaña de debug, de depuración, luego de todo este código. Y ya está. Él ha parado aquí y entonces la línea donde ha parado es run example 2 prediction, aquí está predicción, es el código, línea 52 y aquí está la línea 52. Entonces, en este ejemplo que yo acabo de poner como una función, él ha cargado una imagen de toda la librería que está por aquí. Y este entorno gráfico me permite ver todas las imágenes. Por ejemplo, aquí dice imágenes, val, y existe una K. Y como la K vale 0, pues vamos a ver val 0. Y lo que hace es mostrarme una balota de la lotería, el número 9, que ha sido capturado a través de una cámara en una imagen general. Hay 2 que 3 más, como la 5, y hay otras. Y aquí estoy yo sosteniendo y haciendo una prueba. Entonces, todas estas imágenes se cargan y la variable ahora, la variable de imagen, yo puedo conocer un poco más de ella preguntando cuál es la figura que tiene. Y me dice que es 1.28.28.1 y puedo mostrar la que en este momento está ejecutando en el código. Me da error y lo que debo hacer es decirle, mire, de todo ese montón de datos que tiene esa gran matriz, entonces muéstreme solamente aquella parte que sí se puede mostrar de la figura en los componentes que ésta tiene. Vamos a ver, aquí tenemos show 000, pues aquí debería estar, pero vamos a ejecutar una línea más. Ya ejecutamos una línea más. Vamos a ver la forma de nuevo. Aquí está, que es 1.28.28.1. Vamos a darle imagen y las coordenadas que eran 0, 2 puntos, 2 puntos, 0. Bueno, y debería dar aquí. Tenemos la imagen, aquí está. Me falta la variable. Tengo la variable, tengo las partes de toda esa variable que sí me pueden producir una imagen. Y aquí está. Entonces, esta sería la imagen que en un formato de 28 por 28, aquí lo tenemos, de 25 aquí a 28 píxeles también, donde tenemos una información reducida y a partir de esto es que funcionaría la red. Pues bien, esto lo hace varias veces y al seguir ejecutándolo, entonces vemos aquí un montón de resultados y estos resultados me dicen que como yo estoy ejecutando este programa varias veces, lo estoy ejecutando aquí con este for, ahora está en la primera pasada en 0, hay un número asociado a la selección de esa imagen y me dice que este es el número 5. Y entonces si nosotros fuéramos al val 0, a este que está aquí, perdón, este no es val 0, este es b0. Entonces vemos de que no, ¿verdad? Este es el 9 y aquel es el 5. Pero a medida que se va entrenando la red y se va escogiendo otra que tiene mayor definición, entonces ustedes podrán ir viendo de que se produce una mejor exactitud, es decir, un mayor acercamiento de lo que define pues la red. Y aquí está. Entonces, entre todos estos,
Hay algunos que acierta y algunos otros que no acierta. Desde el valor de k igual 0 hasta el valor de k igual 5. Son esos los valores de 6 balotas que yo definí que iba a seleccionar. Hay mucho que hacer, es decir, aquí he dado una muestra muy sencilla de dos entornos. El primero es el de Colab, ya ha terminado, aquí ya no está dando giros. Ha mostrado las diferentes precisiones, ha mostrado cuánto la pérdida se ha reducido, mientras que la precisión se ha alcanzado bien. Y luego en un formato diferente muestra que la precisión llega al 97.97%. Y ya luego pues puedo grabar el modelo si quiero. No lo voy a hacer ahora porque esto lo guardará en la nube y no me interesa por ahora en la nube. Sin embargo, voy a tirar este capítulo, esta estructura de Colab, y nosotros podemos presenciar que en algunas celdas, en un entorno que a lo mejor ustedes no conocían, yo puedo ejecutar este código que está aquí y entrenar una red hasta el momento donde yo puedo conocer la precisión de la misma. Y si quisiera guardarla, entonces le doy aquí Create Save Model, puedo definir la función. Definirla no es nada, no es trabajo, pero ejecutarla, lo cual haría esta línea de código, sí sería un trabajo ya diferente, porque este haría un entrenamiento de la red, y ahora que le he dado clic va a tardar un montón para luego guardar un archivo, como dice aquí en el código, la función Create Save Model, Model Save, y lo va a guardar como un archivo de tipo H5 con el nombre Final Model. Y ya lo hizo. Ya luego buscaré en qué parte del Google Drive lo ha guardado. Bien, entonces cierro capítulo con el Google Colab. Para ir cerrando capítulo con este, lo que voy a decir es lo siguiente. En este entorno gráfico en PyCharm, yo tengo la facilidad de guardar diferentes archivos, como vemos en la izquierda, y como a lo mejor ustedes habrán trabajado en Eclipse y habrán trabajado en otro programa para C++ en los laboratorios de la universidad, lo cual a mí me facilita en este entorno guardar una serie de funciones, una serie de variables, y todo esto que vemos aquí son ni más ni menos que las mismas funciones que están guardadas allá en Google Colab. Pero en este caso muy particular, hasta acá, en este caso muy particular, yo lo que he querido es que todas las celdas que me ayudan a entrenar la red queden en un documento PY, en un documento de Python, y todos aquellos que me ayudan a predecirlo que queden en otro documento. Y yo luego configuro este entorno para que pueda ser ejecutado o uno u otro programa, o bien visualizar cuáles son las figuras que están escritas ahí. Entonces aquí hay grafos a mano, y esto de eso se trata, la base de datos MNIST, y aquí hay balotas que también quise hacer una prueba con ellas. También he querido entonces mostrarles de qué trata este entorno gráfico para que ustedes en el futuro tengan la opción y puedan investigar un poco más, se sientan motivados a buscar de qué manera pueden programar en Python. Ahora bien, vamos a ver. Yo aquí tengo varias preguntas de un formulario que voy a copiar ya en breve en el chat que sostenemos en Zoom. Pues me interesa que esté inscrito o inscrita en la universidad. Me interesa su correo para poder contactarle, y me interesa saber en qué aplicará los conocimientos del curso. Entonces, esta información va a ser puesta con 3 compañeros docentes del instituto, con una rúbrica para que ellos puedan definir bajo un lineamiento común qué puntaje llevaría una persona u otra persona en función de la respuesta que haga esta pregunta.
Ya luego, pues en esta semana notificaremos quiénes serían las dos personas que estarían inscritas al curso automáticamente. Claro, vamos a esperar a que los precios de Udemy bajen. ¿Y de qué curso estoy hablando? Este curso yo ya lo hice. Este es The Python Bootcamp 2021 Complete Python Programming Masterclass, o un masterclass en programación Python completo para un taller de Python 2021. Esto tiene varias secciones. La primera es la del inicio, cómo instala usted Python. Luego los tipos de variables que tenemos, numéricos, cómo se convierten, aritméticos, otros numéricos, matemáticos. Luego las estructuras de condición, if then else, los booleanos, cómo se ocupan en if then else, operadores lógicos, eh, el operador de membresía para un conjunto, para una lista. Y estos cursos tienen la particularidad de que usted tiene estos recursos y usted los descarga y no se ocupen andar digitando de la primera a la última línea. Luego los enlaces, los otros tipos de variables como listas, tuplas y diccionario, el procesamiento de datos de fecha y hora, cómo acceder a los archivos, cómo generar funciones, el manejo de excepciones, el manejo de bases de datos. Aquí van a utilizar pandas, el desarrollo de la web, el desarrollo de API. Por ejemplo, las APIs son unas estructuras que están disponibles en algunos URLs, en algunas páginas web, y de la cual usted con un programa Python puede extraer la información directamente de ahí. Una información que puede interesarle a mucha gente es aquella relacionada con la información del trading para criptomonedas, por ejemplo. Hay sitios que bajo una cuota mensual le dice a usted una serie de indicadores, así como paga 14, 20, 80 dólares mensuales, así también le da unos indicadores de cuánto es el valor instantáneo de la moneda, cuánto es el promedio en 12, el promedio en 50, el promedio en 100 y algunas otras variables que miran lo del day trading, las personas que el día a día quieren hacer una mina de oro en su casa. También están aquellos humildes que con una API pretenden conocer el clima para la tarde de hoy. Pues en ambos casos usted se elabora un código Python, se va a conectar con el servidor que tiene esa información en un formato JSON, o JSON mejor dicho, y ya con eso en su código Python usted hace los cálculos que usted quiere. Bueno, vamos a poner entonces la copia de este sitio. Creo que no se me olvida nada por ahora. Para que por favor ustedes lo copien como ustedes lo necesiten. Bueno, agradeceré si alguien me dice que ya está definido ahí, que el formulario ya está copiado. Sí, sí, ya se encuentra en el chat. Muy bien. Entonces, mientras ustedes lo copian en otra parte y con calma, pues lo llenan. Llénenlo en todo lo que va de hoy, hasta las 12 de la noche. Eh, yo solamente pido que sea una persona que estudie en la universidad, que tenga un buen propósito para, conocer Python. Entonces la programación van a ser dos personas, y luego en el sitio, entiendo que de Facebook, de la Sociedad de Robótica y Automatización, en el capítulo de IEEE UDB, pues ahí se van a publicar todos esos resultados. Yo lo daré a conocer a los organizadores. Bueno, entonces yo he explicado un código así, a grosso modo. No pretendo de que ustedes aprendan Python en una sesión de una hora, sino que ustedes vean que hay unas líneas, que se familiaricen con algunos códigos y que esto les permita pensar que la programación en este lenguaje no es una cosa muy muy difícil, pero que luego de una curva de aprendizaje, como todo naturalmente se hace, usted tenga una herramienta que le pueda ayudar en un futuro. Si usted estudia cualquier cosa que tenga que ver con un programa, entonces muy posiblemente esto le va a servir.
Yo con esto termino, son las 3 de la tarde en punto y algunos segundos más. Les agradezco su participación y estoy en la mejor disposición de responder sus preguntas. Ok. Agradecemos al ingeniero Federico Machado por su valioso aporte. En este momento daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat escriban su nombre para poder cederles la palabra, o bien pueden escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestro ponente pueda resolver las dudas. Veo que Héctor Rubén ya tiene una pregunta y es: ¿qué preprocesamiento hace a las imágenes antes de meterlas a la red para entrenarlas o identificarlas? Pues el preprocesamiento es muy sencillo. Y es que aquí en esta función que permite cargar la imagen hay algunas instrucciones. Por ejemplo, donde carga la imagen y luego en esta función le especifiquen parámetros de que se haga en escala de grises y que el tamaño de la imagen sea de 28 por 28 píxeles. Eso es todo, no hay más. Bueno, alguna cosa que sí se hace un poco más. Vamos a ver si está por aquí. Está en Load Image. Básicamente eso es todo lo que se hace. Ahora, aquí sí hay un pequeño detalle más, es la normalización que leí en el código la otra vez, que aquí se repite, y es que a su valor, asumiendo un valor máximo, se divide entre 255, y entonces la normalización de los valores de la imagen sería, en este caso, un segundo procesamiento. Bueno, con eso contesto la pregunta, pero quiero agregar algo más. Fíjense que aquí yo hice unos garabatos y me di cuenta de que no funcionaba porque cuando uno pone un ¿qué? Vamos a poner una muestra aquí. Estas muestras, ustedes ven que aquí hay un número 5 así mal escrito o con una mala caligrafía, aquí hay un 0 y este es peor porque es el mío. Entonces aquí resulta que está en negativo, es decir, donde yo imprimo el número es mucho más oscuro que el entorno. Por esa razón, yo aquí escribí una serie de líneas y me permití hacer un procesamiento adicional donde cambiaba lo más claro hacia más oscuro y viceversa, y ese fue otro procesamiento que yo tuve que hacer en la función loadImage. Pero en fin, ese es el procesamiento que se hace. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta que surja? Pueden escribirla o poner su nombre en el chat y se le dará la palabra para hacer su pregunta mediante el audio. Bueno, mientras quitan la pena para hacer la pregunta, yo quiero mencionar que he tenido la motivación para dar esto que he llamado taller, que no lo es. Es una ilustración solamente de un código. El hecho de que en algunas asignaturas, por ejemplo en la de electrónica analógica, que yo imparto de algunos 2 que 3 años, se facilitaría mucho el trabajo de análisis de circuitos haciendo uso de códigos en este lenguaje de programación, a veces utilizados como plantilla y que usted puede simplemente tomar los datos y ya los usa. Utiliza la plantilla, se aprende de memoria qué es lo que hace en 2 que 3 líneas y luego el problema ya es electrónico. Y luego pues otra motivación es que el laboratorio de visión, el aula que el aula más pequeña que está como a la izquierda del mostrador del edificio de cómputo va a tener allí 5 espacios para computadoras utilizadas para eso, para Computer Vision, de lo cual ya tengo las AGX Javier, son unas tarjetitas, bueno, no tan pequeñas, pero sí, que valen como 700, $800, que tienen varios núcleos CUDA y que van a servir para entrenar redes, así desde la computadora que ya se está gestionando el leasing. Ahora, la computadora per se va a tener su tarjeta gráfica. Entonces, a mí me gustaría pensar
que luego de una publicación en algunos capítulos de IEEE UDB, por ejemplo, hayan personas que me ayuden a conformar un equipo de trabajo, que me ayuden a generar guías, y como digo, algunos ejercicios, algunas tareas, y que esas personas ganen la experiencia, pongan una línea más en su currículo para poder trabajar, pero eso no se logra de la noche a la mañana, ni hágalo. En mi caso particular, las personas que trabajan conmigo, yo les voy a dar una bibliografía para que la puedan leer, les voy a dar un equipo, un recurso, cuando esté disponible, y hay que comenzar por algo. Entonces, por esa razón es que estos dos cursos se brindarán a participantes eh, luego de un proceso de selección. Les dejo la palabra para más preguntas. Excelente. Hay otra pregunta de Luis Cabrera y es, ¿se puede realizar este mismo tipo de código en otro lenguaje de programación además de Python? Y la respuesta es sí. Se puede utilizar y lo más conocido son C, bueno, C++, C Sharp, Java, JavaScript y cualquier otro lenguaje que yo no conozca. Entonces, la respuesta es sí. Mire, ¿y usted por qué se empecina entonces en utilizar Python? ¿Que acaso es la única cosa que se conoce por aquí? Y la respuesta es que Python ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años. Entonces, cuando usted se dedica a hacer un trabajo, lo que hace es buscar una API, lo que hace es buscar unas funciones ya descritas por ahí. Y estas funciones son las que le ayudan a usted a generar, a lograr cosas concretas. La comunidad entonces que trabaja en Python ha crecido mucho, tanto que usted fácilmente encuentra funciones que se dedican para algo que usted quiere. Por ejemplo, si usted quiere encontrar qué es la media, la mediana de una serie de datos, o qué sé yo, una línea de código que rápidamente le permita graficar una imagen, una curva, entonces resulta que va a encontrar bastante fácil una serie de un grupo de personas en diferentes sitios web que ya escribieron esa función para usted. Entonces usted la utiliza, pero ya se dedica solamente a ejecutar o a resolver un problema de ingeniería, no un problema de programación. Por ejemplo, en el caso de resolver sistemas de ecuaciones con varias variables y que sean trascendentales, ya en SciPy de Scientific Python ya existen librerías para poder resolverlas. Usted escribe el código y además, si yo tengo dudas sobre lo que ocurre en este código, me voy a Python Console, aquí, y lo que a mí se me ocurra, entonces yo lo puedo ejecutar. Y de esa manera Python a mí se me hace una herramienta bastante más accesible que, por ejemplo, tener C y empezar a compilarlo para poder encontrar un resultado. Yo aquí simplemente selecciono un código como este, que puedo seleccionar inmediatamente aquí, y si quiero saber qué hace esa porción, entonces le doy Control Alt E, y aquí abajo en la respuesta en el Python Console él ya lo ejecutó, ya pertenece a la memoria y esta función ya la puedo utilizar. Por tanto, lo que quiero decirles es que Python tiene una serie de facilidades que muchas personas aprovechan y que por eso el lenguaje de programación ha tomado bastante auge, pero que ustedes pueden hacer esto que estoy haciendo yo en Java, en C, y hay, no sé, pueden haber muchos más. Se dice que JavaScript es un lenguaje que está tomando auge también. Esa es mi respuesta. Ok, excelente. Damos por finalizado este espacio de preguntas y reiteramos una vez más las gracias al ingeniero Machado por compartir con nosotros su conocimiento. En este momento